Bienvenidos a la primera lección del curso de Experto en Moda. En esta lección analizaremos la moda desde la antigüedad hasta el siglo XIX. Comencemos con la vestimenta en el antiguo Egipto. Los artistas egipcios de la era precristiana nos dejaron un cuadro muy detallado de su cultura y su vestimenta. Los egipcios sabían producir tejidos perfectos, prefiriendo sobre todo como materias primas el algodón y el lino. En la época de la primera dinastía, la única prenda en el Bajo Egipto era un pequeño delantal o taparrabos de algodón, a menudo unido a un cinturón. Otra prenda de los egipcios era una camisa sin mangas, que se combinaba de diversas maneras con el delantal y el cinturón. Generalmente, el rey y los sacerdotes son representados con sandalias en los pies. El resto de los habitantes de Egipto llevaba los pies descalzos. Las mujeres egipcias no creerían necesario cubrir los senos. Las esclavas y las campesinas los cubrían solo excepcionalmente. Los egipcios conocían las pelucas, originalmente destinadas a proteger la cabeza del sol, y en los grandes eventos los faraones se colocaban en el mentón una barba postiza. Pasemos ahora a la vestimenta en tiempo de los griegos. Los vestidos griegos tenían una finalidad estética más que erótica, y la desnudez era un hecho común. Entre la vestimenta femenina y la masculina no había diferencias esenciales. El drapeado era particularmente importante, pues representaba el ornamento principal de los vestidos y ofrecía las mayores posibilidades de diversidad en la moda. El vestido más antiguo de los griegos de la época prehomérica, y especialmente del pueblo dorio, era un rectángulo alargado de lino, envuelto en torno al cuerpo sin cinturón y sostenido con ganchos por la espalda. El indumento era fundamentalmente igual para ambos sexos, sin embargo, aquel femenino se definía como peplo. El peplo permanecía abierto a los lados y por eso era definido como un vestido que muestra las caderas. Sobre él se llevaba como ligera vestimenta superior otro rectángulo de paño más corto. Pero relativamente pronto los griegos adoptaron la túnica llamada quitón, recibida de los pueblos semitas del oriente a través de los jónicos. En los meses fríos, los más acomodados la reemplazaban con el imatión, un rectángulo de paño más largo, casi igual para ambos sexos. La indumentaria griega era de lino. Hilar y tejer constituían actividades cotidianas de las mujeres. Las sandalias eran calzados comunes a ambos sexos. Para viajar, en lugar de sandalias, se usaba un botín suave, enlazado delante y a menudo con solapa. Las mujeres cuidaban especialmente su peinado. Los cabellos, crespados artísticamente y recogidos, representaban la más importante expresión de la moda en el sentido moderno, y se presume que usaban vestidos coloreados bajo la influencia de sus vecinos de Oriente. Los principios del vestir griego fueron transmitidos a Roma. El vestido tradicional de Roma era la toga, correspondiente al imatión griego. La prestigiosa prenda requería cierta inmovilidad o un movimiento lento y cuidado, en un contraste evidente con el que era el vestido simple de los plebeyos. Todos los instrumentos drapeados, sin coser, crearon las premisas para una moda relativamente individualista, dado que quien la usaba podía disponer las telas siempre un poco diversamente. Los peinados de los romanos no igualaron nunca la elaboración de aquellos de los griegos, que a menudo llevaban los cabellos largos y rizados artificialmente. En la sociedad feudal medieval, ya antes de la época carolingia, el vestido debía indicar el rango de quien lo llevaba. La vestimenta de la clase dominante se distinguía de aquella del pueblo más por la riqueza de los tejidos y los ornamentos que por el corte. Se utilizaban tejidos de lino, de lana y en los sectores más cultos también de seda. La parte más importante de la vestimenta masculina era aquella superior y ligera, a menudo con corte en la cintura, que llegaba hasta la mitad de los gemelos o en los sectores más pobres hasta las rodillas. Las mujeres casadas se distinguían netamente de las solteras porque llevaban siempre sobre la cabeza un pañuelo o un velo,
mientras que las otras llevaban siempre la cabeza descubierta. La Italia del Renacimiento amaba el espectáculo. Se construían palacios, se pintaban cuadros monumentales, se hacía teatro. La gente también amaba vestir bien, y dentro de los límites de sus posibilidades, hombres y mujeres se hacían confeccionar vestidos costosos. Si bien la vestimenta italiana sufrió muchas influencias, conservó siempre un carácter individual en el talle y en la combinación de las tinturas. En el siglo XVI se realiza un decidido cambio en el ideal estético. Las líneas se alargan, al vestido largo se aplica una cola y se utilizan nuevas telas, más pesadas. Florecen óptimas manufacturas textiles que producían bordados muy bellos, sedas, terciopelos y rasos, en ciudades como Milán, Florencia, Venecia, Génova y Lucca. El Alto Renacimiento daba poca importancia a los detalles de los vestidos. En cambio, se enfocaba en las superficies amplias. Estaban muy de moda los drapeados y a veces las mangas podían alcanzar el medio metro de diámetro. Durante la época de la Contrarreforma, la vestimenta rígida, incómoda y fúnebre se convirtió en un aspecto característico de la época. Los hombres llevaban una camisa abotonada hasta lo alto, con el cuello español o gola, que con el tiempo se volvió cada vez más voluminoso y abultado. La vestimenta de las mujeres correspondía en todo y por todo a la vestimenta masculina. Un corsé rígido, ancho en la cintura, que poseía puños, y una gola que requería peinarse con el cabello recogido y alzado. Las faldas eran sostenidas por una estructura rígida de hierro o ballenas. Mientras en España los colores de los vestidos eran monótonos, oscuros, y de hecho los vestidos en general eran negros, en Alemania, en Italia y sobre todo en Francia surgieron colores más vivos. La época de Luis XIV. Que haya sido el joven monarca Luis XIV quien introdujo en la corte las pelucas para esconder su calvicie precoz no es una historia del todo fidedigna. Típico emblema de la aristocracia de la época, la peluca agrandaba y estilizaba el aspecto de quien la llevaba. También las mujeres llevaban el cabello largo y si bien sus peinados no podían rivalizar con el lujo de las costosas pelucas masculinas, había arreglos femeninos muy bellos y elaborados. En esta época, el desarrollo de la vestimenta masculina es más interesante que aquella femenina. La vestimenta femenina era elegante, pero seguramente no más lujosa de aquella masculina. El escote del corsé se alargaba sobre los hombros y el cuello plano era naturalmente más estrecho. Después de 1680 se aplacó la moda del barroco y la pompa sucedió a la fantasía. En esta época encontramos la creación de tres elementos fundamentales del vestuario masculino actual. La chaqueta o saco, llamada casaca, el chaleco y los calzones. Después de 1690 se comenzó a utilizar en torno al cuello una tira de encaje adornada con puntillas, anudada adelante, un antepasado de la moderna corbata. El corsé femenino tenía un escote muy amplio y las mangas no llegaban más allá del codo. El barroco francés prefería telas pesadas, preciosas y colores intensos. Ya a finales del siglo XVII comenzaron a aparecer sobre los rostros de las señoras los primeros apliques falsos, los célebres mouches. Estampados en el llamado tafetá inglés negro, debían ser aplicados con gusto y cuidado para hacer el rostro más atractivo y dar vida a la expresión. Durante el período de la regencia, la corte comenzó a descartar las opciones más pesadas y pomposas. El período de la regencia fue influenciado por las vestimentas de los pueblos orientales. La dimensión de las pelucas se redujo y del color rojo fuego se pasó gradualmente al blanco polvo. La línea y el carácter de la vestimenta femenina cambiaron aún más. Los escotes fueron incluso más amplios que aquellos del barroco. La cintura se movió hacia adelante a los lazos del busto, pero solo ligeramente, y las dimensiones de las enaguas al inicio no eran muy amplias.
Durante el período rococó, la admiración del arte del Extremo Oriente continuó también, pero la atención se centró no ya en los aspectos de armonía y precisión del arte chino, sino en las sugerencias más exóticas y bizarras. Por primera vez en la historia de la vestimenta europea tuvo lugar un ornamento asimétrico. Volvieron las flores y una vez redescubiertas, la moda las utilizó mucho más que antes, decorando vestidos y peinados. Las telas preferidas en el período para ambos sexos eran la seda con motivos florales y el brocado pesado. Sobre la superficie tensa de la crinolina se creaban decoraciones utilizando franjas de seda, encajes y sobre todo flores artificiales. El equivalente masculino de la crinolina era el chaleco, enriquecido con adornos y bordados elaborados. Con Napoleón comenzaron a estar de moda tejidos más pesados, como tafetá, terciopelos y brocados. El escote se redujo, las mangas largas se consideraban elegantes y con las mangas cortas se utilizaban largos guantes que cubrían el resto del brazo. El borde de los vestidos se alzó hasta los tobillos, descubriendo zapatos suaves y sin taco, mientras la cintura de los vestidos bajó gradualmente desde su precedente e innatural posición bajo los senos. En los vestidos se utilizaban más colores, pero continuó dominando el blanco envejecedor. Los vestidos se renovaban a menudo, e incluso antes de que haya transcurrido un año de consulado, reflorecieron las ciudades manufactureras. La vestimenta masculina continuó desarrollándose según los modelos ingleses llegados a Francia antes de la Revolución. Pero dado el nuevo clima militarista, se atenuó mucho el carácter revolucionario asumido al final del siglo por esta moda, inspirándose en los uniformes del ejército. En la próxima lección analizaremos la moda, desde el 1900 hasta los años 50.